Vamos a leer este pasaje, hermanos, para introducirnos hoy en la palabra. Isaías capítulo 58, versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantaréis los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Leemos esa última línea que dice: y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Amén. Hacemos una palabra de oración para pedirle al Señor que esta noche nos hable. Padre, te damos muchas gracias por tu bendición, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que donde estemos reunidos 2 o 3 en tu nombre, Señor, tú vas a estar ahí, Señor. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y aunque no te vemos, incluso, Señor, aunque no te sintiéramos, creemos que estás aquí. Porque lo has prometido, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo te pido hoy, Señor, que así como tu presencia está en este lugar, como tu espíritu está aquí, Señor, nos hemos reunido con el propósito de aprender de ti, de entender, Señor, tu palabra. Y yo me acerco, Señor, con toda humildad, Señor, y te suplico, te ruego, Señor, una palabra, Señor, que transforme nuestro corazón y que a su vez transforme nuestras familias, Señor. Te ruego, Señor, que traigas una palabra, Señor, que repare brechas, que restaure, Señor, familias, Señor, que restaure, Señor, generaciones pasadas, Señor, que levantemos en este lugar, Señor, la Jerusalén, Señor, que ha sido destruida, Señor, por el adversario. Pero como Nehemías, como Esdras, nos levantamos, Señor, para reparar las puertas, para reparar los muros, Señor, para reparar el templo, para reparar, Señor, el altar caído, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te suplico, Señor, que venga la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ir más allá de la letra, más allá de lo escrito, sino que podamos ver el Espíritu, Señor, la intención por la cual tú dejaste esa palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, la unción, la revelación, Señor, que desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, Señor, y que aquí nos bendice, Señor, que aquí cae también sobre nosotros esa unción para poder acercarnos a tu palabra, Señor, y sacar tesoros, sacar una enseñanza, Señor, que sea aplicable, no solamente conocer la palabra, sino que podamos vivirla. En el nombre de Jesús le damos ese aplauso a la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a meditar en este pasaje, y es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace unos días, y hemos estado meditando y preparando estos pensamientos, hermano, para nuestras familias, hermano. Y la Biblia inicia con una familia en Génesis y finaliza con una familia en Apocalipsis, ¿sí? Finaliza con una boda, ¿sí? Génesis, Apocalipsis, capítulo 22, se puede leer que hay una boda, ¿no? Y cada vez que hay una boda, es el nacimiento de una nueva familia, ¿sí? Muchos piensan que la familia llega cuando llegan los hijos, y eso no es cierto. Es más, a las parejas que todavía no tienen bebés, les dicen: ¿y para cuándo encargan familia? Así dicen, ¿verdad? Bueno, la familia son él y ella. Esa es la familia. Claro, la familia debería en algún momento dar frutos. Pero imagínense pues, las viudas que el apóstol Pablo les ordena que se casen, menores de 60 años. Dice, y que tengan hijos. Dice,
Imagínense, 60 años y todavía encargando niños. Pero imagínense pues alguien pues que a una edad adulta, tal vez ya pasó el momento de tener bebés y se casan, ¿no? Tal vez enviudó él o ella y se vuelven a casar. Están haciendo una nueva familia. Aunque no hayan bebés, están haciendo una familia, porque el génesis de la familia es el matrimonio, es la semilla. Entonces, esa familia, hermano, ha sido atacada, destruida por este mundo, por el sistema en el que vivimos, de tal manera que hay leyes en contra de la familia, en contra del diseño que Dios puso para la familia. Y eso destruye la familia, eso la ataca, ¿no? Pero muchas veces los problemas no vienen de afuera, sino de adentro. Los problemas más grandes que uno puede tener no es que el enemigo nos ataque, sino que adentro tenemos un enemigo. Y ese es más peligroso, porque nos conoce. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo. O sea, como que uno fuera su propio enemigo, ¿eh? No dice cuídate de Satanás, no, cuídate de ti mismo, porque tu peor enemigo eres tú mismo. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo de la familia? Los que están adentro. Lo que sucede dentro de la familia le hace más daño que lo que sucede afuera. Entonces, muchas veces, hermanos amados, dentro de la familia empiezan a crearse situaciones que separan la familia. Que aunque estemos juntos, hay situaciones que nos van separando poco a poco. Que nosotros mismos a veces permitimos, a veces provocamos. También puede ser que las heredemos. Pero a veces nosotros mismos propiciamos situaciones o consentimos situaciones que crean brechas en nuestra familia. Pero Isaías 58 es una profecía que nos dice: y los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos, Marvin? Pero los tuyos, los tuyos de Marvin. Pues es tu esposa y tu hija, son los tuyos. Entonces, cada quien dice, entonces dice los tuyos, no dice, no tú, los tuyos. Eso quiere decir que no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. No dice, tú vas a reedificar las ruinas, no, los tuyos. Eso quiere decir, obviamente, si lo van a hacer mis hijos es porque me están viendo que yo lo hago. ¿Qué van a hacer? Van a reedificar las ruinas antiguas. Es decir, cosas que Dios había establecido, pero por alguna razón se destruyeron. Reedificar es volver a levantar lo que en algún momento sufrió algún ataque. No, levantarás cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas. Miren, pues, lo que va a hacer mi familia me va a dar nombre a mí. Entonces, uno de los llamados que tenemos nosotros como iglesia es a reparar brechas. Yo le titulé este mensaje: las brechas familiares. ¿Y qué es una brecha? ¿Qué
significa que hay brecha. Algunos dicen un camino, pero mire lo que dice la palabra. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible, el día del Señor, grande y terrible. ¿Cuál es ese día? Es la tribulación y la gran tribulación. Ese es el día grande y terrible. O sea, el tiempo del fin. Es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. ¿Para qué va a enviar al profeta Elías? Antes. Ay, hermano, perdóneme. Seguramente me equivoqué. ¿Podríamos leer el versículo 6? Si alguien lo tiene. Dice, y él hará volver el corazón de los padres. A ver, leámoslo fuerte. ¿Cómo dice? Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, entonces, ¿cómo estaban esos corazones? Si dice que va a hacer volver, estaban separados. Había una brecha había una separación entre padres e hijos. Había una brecha. Brecha es algo que separa. Brecha es algo que marca una distancia entre una persona y otra. Entonces, hermanos amados, parte de la señal del tiempo final es que va a haber, que se van a cerrar esas brechas por medio de una administración que Dios va a traer. Entonces, nosotros como iglesia, porque aquí le está hablando a la iglesia, tenemos que procurar y tenemos que investigar, indagar qué brechas hay entre nosotros. Porque ¿cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos reparar algo que no conocemos? Para que usted revise su automóvil, usted sabe que algo está fallando, que algo hay que reparar, pero si no sabe qué pieza es, ¿cómo la va a reparar? ¿Cómo la va a cambiar? Entonces lo primero que tenemos que ver es ¿qué es una brecha? ¿Qué dice la Biblia que es una brecha? Para poder venir y pedirle a Dios y buscar esa administración para poder acercarnos. Usted sabe, hermano, que los romanos, una de las características que ellos tenían cuando iban a conquistar una región, era que ellos construían caminos para conectar las ciudades. Regularmente, hermano, las ciudades no estaban conectadas. Había un pueblo aquí y por allá había otra tribu que tal vez ni se conocían, que nunca se habían visto ni se habían hablado. Entonces llegaban los romanos a conquistar aquella región y empezaban a construir caminos entre los pueblos. ¿Para qué? Para que pudieran de aquí ir para allá y venir para acá. Para que hubiera una conexión entre ellos y pudieran intercambiar, pudieran relacionarse. Y obviamente para tenerlos más controlados. Ellos eran fabricantes de caminos y fue una de las estrategias por las cuales su reino, su imperio pudo perdurar. Porque tenían un mejor control al establecer como vínculos por medio de los caminos. Por eso a un camino se le llama brecha. Entonces, ¿qué es una brecha, hermano? Mire, la palabra hebrea es peretz.
De ahí viene el apellido Pérez, de Pérez. Y la BB Definitions dice que es abrir brecha, abrir un agujero, irrumpir. Es como un estallido. Es como un muro roto con una apertura. Ese es un Pérez. Y fíjense que también habla de estallido, como que si Dios está molesto, está enojado, es como un estallido de ira. Algo que abre un espacio. Que lo que estaba unido ahora está separado. Ese es el Pérez, es decir, brecha. Y se puede traducir de muchas maneras. Y ahorita vamos a ir viendo, ahí está, mire el pasaje que le dije. Es que las diapositivas se me revolvieron, pero bueno. Entonces, la brecha entre generaciones es una señal de este tiempo. Antes de que venga la gran tribulación, antes de que venga el día grande y terrible, las familias, los corazones van a estar separados. Va a haber una brecha. Y no solo allá afuera, sino en la iglesia. Porque ¿a dónde Dios envía el espíritu de Elías? ¿Al mundo o a la iglesia? Entonces, quiere decir que los corazones de los cristianos, de los hermanos, están alejados del corazón de los hijos. Y dice que pareciera como una redundancia, ¿va? Que dijera así. Y él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y primero de los padres hacia los hijos. Y luego el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué lo dirá al revés? Sí, entonces primero es trabajo de Dios con los padres. Primero, ¿con quién va a trabajar Dios? ¿Con el hijo o con el papá? Fíjese, hermano, que nos contaba un pastor amigo nuestro que un día le llevaron, llegó un papá con su hijo y le dijo: pastor, por favor, ore por mi hijo porque mi hijo está muy rebelde. No me hace caso y empieza a darle la queja de los hijos, ¿va? Y Dios le puso en el corazón al pastor y dice: ¿sabes qué? No voy a orar por tu hijo, voy a orar por ti. ¿Y por qué por mí si yo no tengo el problema? Es que hay algo en tu vida que hace que tu hijo esté así. Y empezó a ministrar al papá, no al hijo. Yo creo que el hijo hasta le dijeron: ¿sabes qué? Espéranos allá afuera, voy a platicar con tu papá. Y entonces Dios empezó a ministrar el corazón del padre y salió un problema que él tenía. Y empezaron a orar y salió aquello. ¿Y qué cree que pasó con el hijo? El hijo cambió su actitud. Entonces, ¿dónde está el problema? En el papá. ¿Se recuerda de este pasaje que dice cuando Jesús entra a Jerusalén, a entrada triunfal, le dicen, ¿sí? Y él le dice: tráiganme el pollino que está atado junto a la madre. Lo podemos leer, lo podemos buscar, por favor. ¿Cuál es el pollino? No es un pollito, no. El pollino es la cría de la burra, del asno. ¿Sí? Es el burrito. No mi burrito sabanero, no. Nada más para que no se me duerma, hermano. Entonces el Señor le dice: tráigame el pollino. ¿Dónde estaba el pollino? Pero estaba junto a la madre. Entonces dice que la madre estaba amarrada. El pollino no estaba amarrado, sino que quien estaba amarrado era la mamá. Entonces, sí, pero es que mira,
regularmente las crías están junto a las madres, ¿sí? Entonces, como la mamá estaba amarrada, el pollino estaba donde estaba la mamá, atado a ella. Entonces, ¿a quién tuvieron que desatar? A la mamá, para que el pollino fuera libre. Entonces, Dios va a trabajar primero con los padres y después va a trabajar con los hijos. No es lo mismo volver el corazón de un padre a un hijo que volver el corazón del hijo al padre. Porque hay corazones, hermano, de los padres alejados que ellos quieren estar lejos de sus hijos. Y como consecuencia, también los hijos se alejan. ¿Sí lo encontraron o no? ¿Cómo dice, hermano? Mateo 21:2. Ajá. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedla. ¿A quién desataron? A la mamá. Entonces el pollino fue libre cuando desataron a la mamá. Entonces miren, hermanos amados, muchas veces nos quejamos de nuestros hijos, pero los que estamos atados somos nosotros. Y estamos viendo el problema en nuestros hijos, pero el problema realmente lo tenemos que buscar adentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestros hijos, muchas veces, no siempre, el problema está en nosotros. Por eso Dios primero hace volver el corazón de los padres. Y ya que el corazón de los padres volvió, entonces trabaja con los hijos, no al revés. Es como la esposa que no se sujeta, que se rebela, que es desobediente y gritona y mandona. Y siempre el hombre saca, dice la Biblia que la mujer se sujete a su marido y que no sé qué. Sí, ok. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Pero ¿qué le pide al hombre? Pero es que ahí busquemos el pasaje. Antes le pide algo al hombre y después le pide a la mujer que se sujete. Lo buscamos. Perdón, hermano, yo sé que parece discipulado pero para usted es más seguro que lo que decimos esté fundamentado en la Biblia, ¿verdad? No sean mis ideas, no. ¿Lo encontraron? Ay, hermano, si ese es el pasaje ahí en Google. Está en Efesios 5. Efesios 5:22. Ok, pero quiero que leas antes de ese versículo. No el 22, sino arriba. El 20 más o menos. Amad a vuestras mujeres. Ah, Amó a la iglesia. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, ¿qué le piden al hombre? Amarla, pero no simplemente amarla. Le dice, como Cristo amó a la iglesia. No es un amor cualquiera. Entonces, si yo como marido cumplo Efesios 5:25, ¿cuál va a ser la consecuencia de ella hacia mí? En este caso, mi esposa hacia mí. Ella se va a sujetar, pero porque yo primero la amé como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si muchas veces una mujer tiene ese problema, regularmente del otro lado también no está recibiendo el amor, no como hombre, sino como Cristo amó a la iglesia.
Entonces hay que ver los dos lados. Casi siempre uno quiere imponer su autoridad y ver el resultado, pero no está haciendo la parte que le toca. Entonces, como no puede así, recurre a otras fuerzas para imponerlo. Miren, la fuerza que debería estar ahí es la fuerza del amor. Amén. Es la fuerza más poderosa del universo. Hermano, el amor es irresistible. ¿Quién puede combatir al amor? Nadie. Pero cuando no hay amor, entonces lo que hay son gritos. Como yo grito más que tú, como yo soy más grande que tú, como yo soy más fuerte que tú, impongo mi autoridad. Entonces, como hoy también ya no se dejan. Antes yo creo que se dejaban mal las señoras, ahora ya no. Antes las señoras se aguantaban unas palizas, hoy ya no. Y luego actúan, y qué bueno que actúen, que no se dejen, hermanas, no se dejen. Aunque sean las hermanas del cine, amén. No puede usted tolerar maltratos. Entonces, cuando hay amor, como Efesios 5:25, el resultado es que va a haber sujeción. De lo contrario, es algo tirano, hermano. Pedirle a alguien que se sujete a la fuerza es tiranía. Puede ser así, hermano. Pero cuando la señora está feliz, hermano, está amada, se siente, hermano, ni hay que decirle nada. No hay que imponer la autoridad. La autoridad no se impone. Se reconoce. Perdón, hermano. ¿Usted le gustaría, hermano, que nuestros policías del ejército nos impusieran su autoridad? Perdón, hermano, eso es terrible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es reconocerla sin necesidad que nos vengan a gritar o a patear la puerta. Reconocemos la autoridad. Entonces, cuando hay problemas de ese tipo, hay separaciones, hermano. Hay una brecha entre padres e hijos. Eso se le llama brecha generacional. Entonces, sigamos. ¿Qué es una brecha entonces? Yo puse ahí, mire, eso que está en medio es una brecha que separa a de estos. Imagínense que aquí hubiera una casita y aquí otra casita. ¿Cómo se van a comunicar? No se puede. Tenemos que cerrar esa brecha. Es una separación. Pero cuando vemos la palabra separación, tenemos que entender que es lo mismo que una muerte. La palabra muerte no significa dejar de respirar o que alguien se fue al panteón, no. Muerte significa separación. Entonces, cuando dos personas se separan, están muriendo. O sea, está muriendo esa relación. Las dos personas están vivas, pero la relación que tenían está sufriendo el efecto de una brecha. Mire, ¿qué originó esa brecha? Naturalmente, ¿qué la originó? Fíjate que regularmente aquí abajo de las brechas hay un río. Cuando hay un río, entonces el río va erosionando la tierra y con el paso de los años va deslavando aquello y va creando un abismo, una brecha por una erosión. La erosión es la separación, cuando la tierra se pone como agrietada, pues es una tierra con brecha. Entonces las brechas, hermano, lo que causan es división en la casa.
un abismo. ¿Por qué digo abismo? ¿Se recuerda de la parábola del rico y Lázaro? ¿Sí? Cuando se mueren los dos se van al Seol. Los dos se van al Seol. Solo que el rico va a una parte de tormento y Lázaro, el leproso, va a una parte de consuelo, llamada el seno de Abraham, pero es el mismo lugar. Solo que los separa una brecha, un abismo. De tal manera que los que están aquí no pueden pasar de aquí ni de aquí para allá, porque un abismo los separa. Pero están en el mismo lugar, hermano. Imagínense, qué tormento más grande. Estar del lado feo y ver al otro ahí pasando verlo tranquilo. ¿Nunca ha visto usted a los que están hacia afuera de los restaurantes con hambre y vean los que están adentro comiendo? Y allá afuera con frío, con lluvia, y adentro hasta tomándose una tacita de café calientita. ¿De qué lado quiere estar usted? O sea, el tormento es ver al otro disfrutar. Entonces, hermano, la brecha no significa precisamente un alejamiento físico, sino que los dos pueden estar en el mismo lugar, en la misma casa, pero con una brecha de por medio. Hay una película que se llama Viviendo con mi ex, no sé si la han visto. La Jennifer Aniston y Vince, no sé cómo se llama el cuate. La cosa es que es una pareja que se separan, se pelean, se divorcian, pero los dos viven en la misma casa, pero ya no son pareja. Entonces, uno fastidia al otro porque quiere que el otro se vaya. Entonces, hermano, eso representa la realidad de muchas casas. Están bajo el mismo techo, pero están más peleados, más divididos, con una brecha de por medio. Solo que dice que se vaya él, no que se vaya ella. No, lo que hay que hacer es cerrar la brecha. Yo conozco familias, hermano, no aquí, en otros lugares, que llegaron a un acuerdo y dijeron: vamos a vivir juntos, pero tú por tu lado, yo por el mío. Son roomies. ¿Cuántos han tenido aquí un roomie? Alan ha tenido roomies, ¿verdad? Viven bajo el mismo techo, pero cada quien sus cosas, ¿verdad? Tal vez yo creo que ni se conocen. Imagínense, matrimonios así, que solo tienen el matrimonio de fachada, pero en realidad ese matrimonio murió hace muchos años, porque dejaron que la brecha se creciera. Es que la brecha no empieza así, hermano. La brecha primero es pequeñita, pero no se cuidó aquello, no se cerró, no se construyó un puente. Entonces, fíjese que también significa herida. Usted sabe que cuando se abre una herida es una brecha. Algo que estaba unido, ahora ya está separado. Es una herida. Ahorita le doy los pasajes, hermano. Espérense. Mire, Eclesiastés 18. Perdón, hermano, ¿cómo voy de tiempo? Por estar buscando pasajes que no tenía ahí programados. Eclesiastés 18. El que cava un hoyo, caerá en él. Y el que abre brecha en un muro, le morderá la serpiente. Entonces, en el muro hay una separación y ahí tiene que haber una puerta. Pero alguien abrió una brecha ahí, es decir, derrumbó la puerta. Es más, en algunos dice el que aportilla el vallado. El que, mire pues, la puerta es para abrir y cerrar y dejar que entre o salga algo, pero controlado.
Y el portero es el encargado de ver eso. Pero en una puerta abierta, ¿quién controla? Hermano, entra cualquiera. Imagínense que dejamos la puerta abierta de la noche y que entre cualquier persona. Mañana, mire, o ya no hay nada, o hay un montón de cosas que no queremos que haya. Entonces hay casas que tienen la puerta abierta. Mire, pues hay relaciones que tienen la puerta abierta y entran otras personas que no deberían entrar. ¿Sí me estoy dando a entender o no me voy a entender? Porque lo normal, hermano, es que el casado no vea para otro lado. Eso es lo normal. Pero ¿por qué se empiezan a voltear los ojos después? Porque hay una brecha entre los dos. Que hay que cerrar. Yo creo que sería bueno tener una reunión de matrimonios que se llame Cerrando las Brechas. Porque, hermano, no podemos permitir que entre los dos haya espacio. Tenemos que estar bien amarrados. Y si se aflojaron ahí las cosas y empezaron a meterse ahí otros. Yo me acuerdo de cuando Sammy estaba así pequeñito. Yo llegaba y abrazaba a mi esposa. Y llegaba Samuel y se paraba y nos hacía así. No le gustaba. Quería abrir una brecha entre nosotros. Hermanos, tenemos que ver si no estamos haciendo brecha. Tenemos que ver, hermano, no podemos permitir eso. Y si hay brechas, hermano, estamos a tiempo, hermano. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Reparen eso, ustedes son los reparadores de brechas. Si hay una brecha entre pareja, hermano, perdón, esa familia está en riesgo. ¿Sabe quién va a llegar ahí? ¿Quién va a llegar? ¿Quién es la serpiente? Va. Este pasaje, ¿a qué le recuerda? ¿A qué pasaje le recuerda la Biblia? Adán y Eva. Excelente. ¿Cómo entró la serpiente ahí? Había una brecha. ¿Dónde estaba Adán cuando estaban dialogando Eva y la serpiente? Había una brecha por donde entró Satanás. Y el que tenía que reparar la brecha era el hombre. Mire, es una herida. Segunda de Samuel 6:8. La palabra Peretz, que vimos en un inicio, se utiliza aquí también. Y se entristeció David por haber herido. Esa palabra que está herido es Peretz, que significa brecha. El Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Peretz Usa. La rotura de Usa, la brecha de Usa, hasta hoy. ¿Quién fue Usa? No USA, no, USA. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia bíblica? Es más, yo creo que ese dibujito ha de ser de un libro de escuelita dominical, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Quién se acuerda? Bueno, le voy a contar. Érase una vez Adán y Eva. No. El pueblo de Israel perdió el arca del pacto, ¿sí? Manos de los filisteos, ¿sí? Pero el arca del pacto les provocó muchos problemas a los filisteos. Y los brujos de los filisteos dijeron, no, hay que devolverse el arca del pacto porque nos están causando llagas y bueno. Entonces el arca del pacto fue devuelta al pueblo de Israel.
pero fue devuelta por unos bueyes, una carreta de bueyes. ¿Y cómo se tenía que transportar? Bueno, así la mandaron los brujos de los filisteos. Entonces, cuando llegaron a un punto, la agarraron los del pueblo de Israel, y David iba en esa caravana. Pero ¿cómo decía la Biblia que había que transportar el arca del pacto? ¿Quiénes la tenían que transportar? Los levitas. Y dentro de los levitas habían 3 familias. Y de la familia que le tocaba llevar el arca del pacto eran los coatitas. Estaba Merari, Gerson y Coat. Y los coatitas eran los encargados de llevar el arca del pacto. ¿En dónde? En sus hombros. Pero ¿cómo la llevaban aquí? En la carreta que mandaron los filisteos. Mire, estaban llevando el arca del pacto como los brujos de los filisteos dijeron, y no como Dios dijo que había que llevar el arca del pacto. Mire pues, el mundo nos enseña cosas, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios debemos hacer las cosas como Dios dice, no como dice el mundo. A la manera de Dios, no a la manera del mundo. Pero muchas veces el sistema del mundo se mete a la iglesia y es donde se nos cae el arca del pacto. Y Pérez Usa dijo, voy a ayudar el arca del pacto para que no se lastime. Y Dios lo mató. Porque Dios lo que quería es que se cayera esa carreta. Porque no era la manera de Él. Entonces a veces se nos traba la carreta en la casa y le queremos ayudar a Dios. Pongamos un ejemplo, pues. ¿Qué sistemas del mundo se meten en la iglesia, en la familia? Muchos. Pero voy a hablar uno de, pues que tratamos a veces con los jóvenes. ¿Cómo enseña el mundo que hay que unirse a matrimonio? Hermanos, es una corriente alejada de la palabra de Dios. Amén. Primero prueben y luego cásense, así es que se casan. Como que fuera paletería, probando. ¿Usted es una paletería o una nieve? A donde venden nieve. Le dan de probar de todo uno. ¿Cuál le gusta? El de limón, el de rompop, el de no sé qué, así. A ver cuál le gusta y con el que le gusta se queda, pero ya probó todo. Así es el mundo. Como que fuera nevería la michoacana. Y eso lo podemos traer aquí a la iglesia. Ese sistema lo podemos traer aquí a la iglesia. Que los jóvenes así anden probando de todo para ver. Pero así se hace. La misma forma de unirse al mundo se hace en las iglesias. Y entonces ahí se nos cae la carreta. Y empiezan a haber problemas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiero que vayan a mi palabra a ver cómo yo uno y que lo apliquen en mi casa. Y entonces es donde venimos nosotros a enseñar el modelo de Dios para encontrar una pareja. Aunque no les gusta la mayoría, pero ni modo, a mí me toca enseñarlo. Si no lo quieren practicar, ya es problema de cada quien. ¿Cómo Dios une? ¿Cuál es la enseñanza, jóvenes? Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Cómo? Amistad, compromiso y matrimonio. Esa es la enseñanza. Perdón, no es un sistema agradable a los ojos del mundo. Parecería que estamos chapados a la antigua. ¿Qué me importa? Como el que dice, ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan cosas? Pero es un sistema, hermano, que Dios nos deja ver en su palabra para que podamos cuidar el corazón de los jóvenes
y que no anden en la nevería michoacana. Hay un modelo bíblico, hay un diseño de Dios escrito en su palabra. No metamos las manos nosotros, porque entonces va a haber una brecha. Otro ejemplo, la alabanza. Hay un modelo bíblico para alabar a Dios. Amén. ¿Quién lo estableció? ¿A quién Dios le dio la llave para eso? Dice la Biblia en Hechos: yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Quién nos dio el modelo? Mejor dicho, ¿a quién le reveló Dios el modelo de la alabanza? ¿Cómo es? A David. Entonces, David tenía su tabernáculo. Usted lo puede leer, hermano. Él estableció órdenes sacerdotales, había músicos, había gente, hermano, dedicada a eso. Bueno, en algún momento vamos a estudiarlo. Pero eso se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque empezaron a meter al templo cosas que no deberían ir en el templo. Se perdió, hermano. Pero bendito Dios que el Señor nos ha estado permitiendo vivir la restauración del tabernáculo de David. Amén. Pero ahora las iglesias, hermanos, les parece anticuado y quieren meter una carreta nueva. No estoy diciendo que no hay que modernizarnos, claro, sí, pero hermano, sin meter las manos nosotros. ¿Se recuerda de los hijos de Aarón que Dios mató? ¿Cómo se llama? Adán, sí, ellos. ¿Por qué Dios los mató? Porque Dios les había dado un diseño, un fuego del cielo, un fuego que cayó del cielo. Ellos lo tenían que cuidar y se les apagó. ¿Y qué hicieron? Hicieron su propio fuego, metieron las manos y Dios los mató. Así como a Pérez Usa. Bueno, a Usa, pues. Y ese lugar quedó marcado, donde Dios dijo: ahora quiero que vayan a mi palabra y vean cómo yo quiero hacer las cosas. Entonces, hermano, cuando metemos cosas del mundo a la casa, hay una brecha. Filosofías del mundo, ideas del mundo, que en la escuela mismo les enseñan a los niños. Entonces, la brecha simboliza una distancia emocional o ideológica entre personas, grupos o generaciones. Una distancia emocional es: ya no nos queremos como antes. Nuestro aprecio ya ha distanciado, se ha distanciado. Y fíjese que también ideológica, es decir, mi manera de pensar se distancia de la manera de pensar de mi esposa. Estoy poniendo un ejemplo, no es que así esté sucediendo, por favor. Porque cuando ya cada quien empieza a pensar a su manera, perdón, hermano, y hay una brecha. Tienen que ponerse de acuerdo. La brecha que nos afecta entre nuestros padres y nuestros hijos es la brecha generacional que nos separa a los jóvenes de los que ya no somos tan jóvenes. Es cuando los padres y los hijos no se entienden. Fíjese, hermano, que cuando yo nací, mi papá ya tenía 40 años. Era un jovenazo, ¿no? Aunque sea los de 40 para arriba, hubieran dicho amén. Pero ¿qué pasó? Conforme yo fui creciendo, la brecha era de 40 años.
Yo ya tenía 10, él ya tenía 50. Yo tenía 20, él tenía 60. La manera de pensar era muy diferente. Lo normal, más o menos, entre las brechas generacionales, entre 20 y 30 años, más o menos. Pero ya cuando el señor tiene los hijos muy grandes, perdón, pues ya no va a poder criarlos adecuadamente. Porque cuando el hijo tenga 10 años y el hombre ya tenga 60, ya no va a poder jugar con él, ¿no? Pero sobre todo la manera de pensar va a cambiar. Cuando hay una edad muy amplia entre generaciones, hermano, hay problemas. Porque el joven ve muy anticuado las ideas del papá. Y el papá también no entiende por qué los jóvenes ahora son como son. Entonces tenemos que buscar conectarnos. Mire, hoy los jóvenes tienen otro lenguaje que uno a veces no entiende. Hablan en código. Y uno a veces se queda fuera de esa comunicación. Tenemos que buscar, hermano, cerrarla. Mire, 2 Samuel 5:20. David fue a Baal Perasim y ahí los derrotó. Y el Señor, y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó aquel lugar Baal Perasim. ¿Qué significa? El Señor de las brechas. Entonces, hermano, tenemos que entender que esto de hacer brechas es una potestad espiritual. Es un Baal que hace brechas. Cuando se están haciendo brechas en la casa, perdón, hermano, ahí hay influencia de Baal. Porque nuestro Dios, hermano, en la familia, Él no hace brechas, sino que lo que quiere es que nos unamos, nos acerquemos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo estaba Dios de ellos entonces? Había una brecha, pero Dios le dice, acérquense y yo me voy a acercar. Cerremos la brecha. Cerremos la distancia. Pero entonces hay uno que hace brechas, se mete en la familia. Tipos de brechas. Hay una brecha entre cónyuges, que es la brecha que va separando el matrimonio. Pasan los años y él ya no la ve igual a ella. Pero hermano, eso es inevitable, porque los años pasan y dejan su huella. Entonces, ¿qué? ¿Se va a morir el amor por eso? Es que, hermano, ese no es amor, esa es atracción. Que no está mal, ¿va? No está mal que nos atraiga el ser amado. Pero regularmente la atracción es algo físico, es algo que se ve, mire, que entra por aquí, especialmente a nosotros los hombres. Y la atracción a las señoras les entra por aquí. Puede ser horroroso el hombre, ¿ah? Pero si le habla bonito, la va a atraer. Pero no podemos basar una relación en la atracción. Sino que eso es tal vez
como el inicio, ¿ah? Tenemos que fundamentar el amor conyugal en otras cosas que hablaremos exclusivamente con las parejas, para poder hablar sin parábolas. Hay una brecha generacional, que es la brecha entre padres e hijos. Esa falta de comprensión, de entendimiento, que regularmente se empieza a manifestar cuando los hijos empiezan a crecer. Cuando están chiquitos, papá es Superman y mamá es iba a decir la otra, ¿cómo se llama? La de los Avengers, ¿cómo se llama? Bueno, Batichica, no. Mamá es la mejor. Pero conforme van creciendo los hijos, van diciendo, mi papá yo creo que ya no es tan actualizado. Mi papá ya no sabe mucho. Porque el muchacho empieza a obtener información de otro lado que le parece mejor que la que le dice su papá. El papá le dice, no, espérate hasta el matrimonio. Y los amigos, ¿qué dicen? Ve a la michoacana. Y le parece más atractivo lo que dice afuera que lo que dice el viejo. Pero si el viejo lo dice, es por algo. Y se separan las ideas, se separan los corazones por la edad. Pero hermano, no debería ser así. Mire, la brecha entre hermanos. Ya, todo esto tiene su en algún momento lo vamos a ver, hermano. Separación entre hermanos. ¿Por qué pelean los hermanos? ¿Cuál era la pelea de Tamar y Fares? ¿Se acuerdan no de Tamar y Fares, de Fares y su hermano? ¿Cómo se llamaban? Los hijos de Tamar. Los que tuvo con Judá, se juntó con su nuera y tuvo dos hijos gemelos, Tamar y su hermano. Bueno, Fares y su hermano. Pero cuando Fares venían peleando desde el vientre, ¿para qué? Para nacer primero. ¿Cómo? No, los hijos de Judá con Tamar. ¿Ah? Fares y quién? Y Sara. Y dice, te has abierto brecha, le dice, porque uno creo que sacó la mano, no sé cómo es. Si lo puedes leer, por favor. Venían peleando los gemelos. Por eso puse unos gemelos ahí que se están dando duro. ¿Por qué peleaban? Por la primogenitura. ¿Por qué se peleaba por la primogenitura? Porque el primogénito tenía doble porción. ¿Cuál es la doble porción? Era de toda la herencia del padre, al primogénito le daban la mitad. Y la otra mitad se tenía que repartir entre los demás hijos. Él salía ganón el primogénito. Pero la primogenitura no es una herencia material, sino que la primogenitura es una bendición que el padre le daba al primogénito. A los demás no se la daba. ¿Por qué peleaba Jacob y Esaú desde antes de nacer? Perdón, hermana, te dejé esperando, ¿no? Sí, a ver. Aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano diciendo, este salió primero. Pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Hermanos,
no decían ni agú, ya venían peleando. Si hay algo normal, hermano, en una familia, son las peleas entre hermanos. Eso es lo más normal que pueda pasar. ¿Cuántos tienen aquí más de un hijo? No les sorprenda que los hermanos peleen. Y estamos acá en la familia de Dios, también los hermanos se pelean. En la casa de Dios. Pero debemos cerrar brechas. Esto lo tenemos que explicar, hermano, con sus versículos, con sus ejemplos. Cada uno, pienso yo, que debería ser un tema. Y la brecha con la familia política. ¿Quién es la familia política? Son los parientes. Porque tu familia es tu esposa. ¿Quiénes son tus parientes? Tus cuñados, tus suegros, las primas. Son parientes o familia política. Que quiera que no, mete su cuchara en el matrimonio. A veces causa problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que el suegro no puede ver al yerno, que la suegra no puede ver a la nuera, y entonces cada vez que se juntan, hay problemas. Y el otro, entre la espada y la pared, ¿a quién le hago caso? ¿A mi mamá o a mi esposa? Si le hago caso a una, se enoja a mi mamá. Si le hago caso a mi mamá, se enoja a mi esposa. No en mi caso, estoy poniendo un ejemplo. Perdón, hermano. La familia política puede ser una bendición linda. Yo bendigo a mis suegros, a mis cuñadas, las bendigo, son excelentes. Pero regularmente no hay una buena relación. Hay unos chistes contra las suegras, feos. Pero realmente la suegra para uno debería ser otra madre. Y el suegro otro padre. Aunque nos haga caras. Que el Señor nos permita entender las brechas para poderlas reparar. Este tema no ha terminado. Yo le pido a Dios que nos ayude, hermanos, a ser reparadores de brechas. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento en su palabra y que podamos cerrar toda brecha con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, todo lo que nos separa, todo lo que marca una distancia, que hoy empiece a cerrarse, que hoy podamos levantar puentes para unirnos, puentes que conecten el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué no levanta su voz conmigo y le decimos: Señor, yo quiero levantarme hoy, quiero ser un reparador de brechas, Señor. Ya no quiero ser yo la causa de división, de peleas. Ya no quiero, Señor, ser yo el que abra la brecha en mi casa, sino quiero restaurar la brecha que tal vez yo mismo abrí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, que todo aquello que nos separa, que todo aquello que nos divide como familias, que marca una distancia, Señor, entre los corazones de los cónyuges, Señor, que hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos dé la sabiduría, nos dé la palabra
Señor, nos des, Señor, la capacidad, Señor, de reparar, Señor, aquella distancia que hemos puesto entre los esposos, Señor. Pero también, Señor, que podamos vivir, Señor, la unción del profeta Elías, que trae, Señor, el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Que venga hoy, Señor, esa unción. Que venga hoy, Señor, sobre nosotros, Señor. Y que podamos cerrar brechas entre padres e hijos. Toda brecha generacional, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que se cierre. Que podamos establecer vínculos. Que podamos establecer puentes, Señor. Comunicación, Señor. Que podamos, Señor, hoy, Señor, volver a conectar con nuestros hijos, Señor. Que no estén distanciados de nosotros. Que podamos entender la causa por la cual, Señor, tal vez los padres se han alejado, Señor. Tal vez por mucho trabajo, por mucho estrés, por muchas ocupaciones. Hemos descuidado nuestra viña, Señor. Yo te vengo pidiendo en el nombre poderoso de Jesús que toda brecha sea cerrada, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos, Señor, sino que necesitamos la unción de tu Espíritu, la gracia, la sabiduría, el conocimiento para poderlo hacer, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nuestras familias, que las familias de esta casa, Señor, vuelvan a unirse. Aquellos que se han separado, aquellos que se han dejado de hablar, que tal vez tienen mucho tiempo distanciados, padres e hijos, madres e hijas, que hoy en el nombre de Jesús empiece un acercamiento, Señor, pero que sea algo movido por tu Espíritu Santo, Señor. Aquellos padres que tal vez fueron injustos, que tuvieron malos tratos con sus hijos y que los separaron de ellos, yo te pido en el nombre de Jesús, te suplico, te ruego, Señor, que venga, Señor, esa profecía de Malaquías capítulo 4 sobre nosotros y que podamos acercarnos nuevamente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que cada uno de nosotros tome lo que le corresponde y que podamos, Señor, tener familias conectadas, familias unidas, familias, Señor, fortalecidas por tu palabra, Señor. No más división, no más contienda, no más pelea, Señor, sino que vengan, Señor, ese cordón de 3 dobleces, Señor, a amarrarnos bien, Señor, a unirnos en el nombre precioso de Jesús. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Está cayendo aquí algo que en mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, mi oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. Estás en el trono sentado, le dice hoy a su pueblo amado, yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Está cayendo algo nuevo de Dios. Está cayendo algo nuevo
de Dios. Está cayendo algo nuevo. Padre, te damos gracias, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Entendiendo, Señor, que aunque haya pasado, Señor, quizá el momento perfecto, aún fuera de tiempo hay esperanza, Señor. Aunque haya pasado quizá el momento ideal, aún hay esperanza, Señor, para corregir aquello, Señor, que ha estado mal. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, quede como un sello en nuestro corazón, que nada la borre, que no quede como un mensaje más, sino quede, Señor, en nuestro corazón grabada, para que nada ni nadie nos separe, nada ni nadie se intervenga entre nosotros, Señor, entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos. Que nada nos separe como congregación, Señor. Que podamos unirnos en ti. Y que si hay problemas, si hay diferencias, que podamos resolverlas en ese amor, en ese entendimiento, Señor, en ese diálogo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que venga sobre nosotros esa característica. Que venga la fuerza de la unidad. Yo vengo hoy convocando, Señor, la fuerza de la unidad, para que seamos uno solo, en una misma mente, en un mismo corazón, en una misma visión y propósito, y que avancemos y que cuando tú vengas nos encuentres en unidad, juntos y unánimes, y que eso permee a las familias también, Señor, que esa unidad congregacional sea trasladada a la unidad familiar, a la unidad matrimonial. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.